A continuación, vamos a explicar. Debemos aprovechar que Jehová tiene misericordia. Debemos inmediatamente volvernos a Él. Es decir, en este periodo, el Padre Celestial derramará el agua de vida sobre sus siervos y siervas, para cumplir lo que dijo en el libro profético, a través del profeta Joel, que Jehová derramará su espíritu sobre sus siervos y siervas. Es decir, en el libro del profeta Joel, se profetiza una gran plaga de langostas. Es decir, se profetiza una plaga de langostas muy, muy grave. Después de que terminen las langostas, Dios va a derramar gradualmente el Espíritu Santo del agua de vida sobre su pueblo. Entonces, el libro de Joel profetiza que habrá una plaga de langostas. Esta plaga de langostas, ¿la hemos experimentado? En realidad, ya se ha experimentado, solo que los hermanos y hermanas tal vez no se hayan dado cuenta. Justo cuando comenzó la pandemia, en el año 2019, hubo una plaga muy grave de langostas del desierto. Esa plaga de langostas del desierto, lo curioso es que ocurrió en las langostas en India y Pakistán. Es lo que la Biblia profetizó, que habría una plaga de langostas muy grave. Después de eso, después de las graves langostas, Dios va, el Espíritu de Dios, derramarlo uno tras otro, sobre sus siervos. Justo en 2019 y 2020, ocurrió en las langostas en India y Pakistán, llamadas langostas del desierto. Esa plaga de langostas fue tan grave, que el país de la India, usaron helicópteros para exterminar las langostas. Pero los helicópteros no pudieron exterminar las langostas. Las langostas realmente venían cubriendo todo el cielo. El hermano Heber, en ese momento, vio un vídeo en ese momento, viendo cuán grave era la plaga de langostas. Había una escena en la que se veía que la plaga era realmente grave. Montones y montones de langostas. ¿Cómo podían las langostas formar semejantes montones? Hubo una vez en que se vio un montón, tal vez un montón muy grande, un montón enorme de langostas, acumuladas juntas. Por supuesto, esas langostas ya estaban muertas, pero se acumulaban en un gran montón. Entonces, una persona usó una pala de hierro para palear constantemente esas langostas, paleando continuamente. ¿Cómo es que se veían tantas langostas? En otro vídeo se veía un árbol, que tal vez medía solo 10 centímetros, tal vez unos 15 centímetros de diámetro solamente, un árbol de solo 15 centímetros. Pero las langostas, después de roer la corteza, luego, las langostas cubrieron directamente, y rodearon ese árbol, haciéndolo parecer de unos 20 o 30 centímetros. Originalmente este árbol era de solo 15 centímetros, y ahora se había vuelto de 30 centímetros. Entonces alguien usó una pala de hierro, pala tras pala, de aquel árbol, quitando las langostas con la pala. Y aquellas langostas, aunque seguían vivas, se quedaban allí trepando sin irse, pala tras pala, al ver que la plaga de langostas era tan grave, que en 2019 y 2020, la India enfrentó una plaga de langostas extremadamente grave. Así que en ese momento, había un dicho popular, que decía que los indios no temían a esto, no temían a la pandemia, no temían a esta pandemia, no temían a esta peste, sino que temían a las langostas. Era extremadamente grave. Entonces, esta plaga de langostas, que ocurrió en la India y Pakistán, es la profetizada en la Biblia, profetizada en el libro del profeta Joel, una plaga de langostas. Y después de que esta plaga terminara, se profetizó que el gran día de Jehová llegaría en esta era, es decir, el gran día en que Dios destruirá a la humanidad, llegará en esta era. Pero, antes de que el gran día de Jehová llegue, Dios derramará su espíritu sobre siervos y siervas. Derramará sobre sus siervos. Es decir, Dios hará que sus siervos tengan vida eterna. Derramará su espíritu sobre sus siervos y siervas. Los ancianos tendrán sueños. Los jóvenes verán visiones. Es decir, los ancianos tendrán sueños. Y los jóvenes verán visiones. Esto sucederá antes de que el día de Jehová, el día grande y temible, llegue. Todo esto deba suceder. Es decir, en esta era, 1/3 de la humanidad recibirá el Espíritu Santo. 1/3 de la humanidad. De cada 3 personas en la humanidad, una recibirá el Espíritu Santo. Y será en esta era. Por eso,
Ayer nuestra hermana Zawan recibió una palabra que decía: aquel que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Debes creer en él. No seas incrédulo. Dice que el hermano Heber usará el Espíritu Santo para derramarlo sobre un tercio de la humanidad. Y será en esta era. Precisamente por esto, el Padre Celestial dijo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscadle mientras esté cercano. Llamadle. Es decir, aprovechando que ahora Dios quiere tener misericordia de nosotros, Él quiere darnos su bendición, darle su vida eterna. A nosotros, es en esta era, cuando muchas personas recibirán esta gracia. Por lo tanto, Dios dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Volveos a nuestro Dios, porque Él es amplio en perdonar. Es en esta era que Dios va a grandemente perdonar los pecados de los hombres. Va a perdonar los pecados de los hombres, porque el Padre Celestial quiere, a través de esta era, obtener un tercio de la humanidad como heredad. Él quiere obtener a sus hijos espirituales, que llegan a ser hasta un tercio de la humanidad. Por lo tanto, mientras haya posibilidad de misericordia, la misericordia del Padre Celestial va a mostrar misericordia hasta a un tercio de la humanidad, para que reciban la misericordia de Dios. Si es así, el Padre Celestial nos tendrá misericordia, y nosotros debemos arrepentirnos de nuestras propias acciones, abandonar nuestros malos caminos, y sin duda recibiremos el Espíritu Santo dado por el Padre Celestial. Aquí el Padre Celestial continúa diciendo: dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, ni son como mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Cuáles son los caminos del Padre Celestial? ¿Cuáles son los pensamientos del Padre Celestial? ¿Por qué los pensamientos del Padre Celestial son más altos que los del hombre, y los caminos del Padre Celestial más altos que los del hombre? El pensamiento del Padre Celestial no es que el hombre perezca, sino que tenga vida eterna. El camino del Padre Celestial es hacer que el hombre crea en el nombre de Jesucristo, y que, al contrario, sus pecados sean perdonados. El pensamiento del Padre Celestial es la gracia, no imputar los pecados del hombre, perdonar todos los pecados cometidos por los hombres. Solo hay una condición: solo que el hombre esté dispuesto a aceptar a su Hijo Jesús, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, la salvación de la crucifixión. Entonces Dios perdona los pecados del hombre, haciendo que los pecados cometidos sean perdonados. Y además, el pensamiento de Dios es que el hombre, por el nombre de Jesucristo, obtenga el perdón de los pecados, y tenga vida eterna. Esto es el pensamiento de Dios, esto es el camino de Dios. Entonces el Padre Celestial dijo otra vez: como la lluvia y la nieve descienden de los cielos, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, y la hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así dice el Padre Celestial: la lluvia y la nieve caen del cielo, y riegan la tierra, haciendo que la tierra, después de ser regada por la lluvia, permita a los que quieren sembrar tener comida para comer, y a los que quieren comer tener alimento. Entonces Dios, usando esta parábola para comparar su salvación, Él también dijo esto: así será mi palabra que sale de mi boca, así será. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y en lo que la envié a hacer prosperará. Entonces, ¿qué palabra del Padre Celestial prosperará sin falta? El Padre Celestial dice: como la lluvia y la nieve descienden del cielo, es para regar la tierra, para que la gente reciba bendiciones, y para hacer que la gente, después de ser regada por la lluvia, las plantas crezcan, hacer que los cultivos crezcan, y haya alimento para comer, permitiendo que la gente sea bendecida. Así, la palabra de Dios desciende del cielo, desde lo alto, más allá del universo, baja a la tierra. Entonces, ¿qué palabra de Dios se cumplirá? ¿Qué asunto de Dios? Es la palabra de la salvación de Dios. La palabra de Jehová, el Padre Celestial, es la salvación, es decirle a la humanidad: perdonaré los pecados de toda la humanidad. Lo haré a través de mi Hijo, quien dio su vida para redimir vuestros pecados. Perdonaré vuestros pecados. Es decir, el Padre Celestial quiere perdonar los pecados del hombre, para que el hombre pueda obtener la vida eterna. Esta palabra se cumplirá en aquellos que creen. Por lo tanto, el Padre Celestial cumplirá su voluntad, que es a través de la salvación, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, perdonar los pecados del hombre,
a través del Hijo del Señor, el Evangelio del hermano Heber, perdonar los pecados del hombre, para que quienes estén dispuestos a creer, y dispuestos a seguirle, reciban la gracia, como la lluvia que riega la tierra. En cualquier lugar, la tierra de cualquier lugar, que sea regada por la lluvia, producirá cultivos, producirá cosechas, haciendo que broten y den fruto, para que tengan alimento los que necesitan comer. Así pues, el oído de quien escuche el Evangelio, cualquiera que esté dispuesto a aceptarlo, será salvo. Haciendo que esté dispuesto, los que acepten la salvación, serán salvos, para que cumpla la voluntad de Dios. Es la salvación, la que cumple la voluntad de Dios, que es obtener 1/3 de la humanidad como pueblo de Dios. Esta es la voluntad de Dios. La lluvia desciende del cielo, así como la lluvia desciende del cielo. Es para cumplir el propósito de dar alimento a la gente y regar la tierra. La palabra de Dios desciende del cielo, a través de su Hijo. El hermano Heber predica la verdad, para obtener 1/3 de la humanidad, como el pueblo elegido de Dios, para compensar el 1/3 de los ángeles del cielo, que se rebelaron. Esta es la salvación de Dios, que viene del cielo, y cumple la voluntad de Dios. Entonces el Padre Celestial dice: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y prosperará en aquello para lo que la envié. Prosperará sin falta, porque con alegría saldréis, y en paz seréis guiados. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. El pino crecerá en lugar de los espinos, el arrayán crecerá en lugar de los espinos, y esto dará renombre a Jehová, como una señal eterna que no será borrada. Entonces, el Padre Celestial cuenta una parábola, diciendo: el ciprés crecerá en lugar de los espinos. Los espinos son una prefiguración, que simboliza a la gente mala. El ciprés representa a la gente buena, simboliza a los buenos. El arrayán representa a la gente buena. Los abrojos son la gente mala. Dice que el ciprés crecerá en lugar de los abrojos. El arrayán crecerá en lugar de los espinos. Es decir, la salvación de Dios hará que aquellos que originalmente eran como espinos y abrojos, que originalmente eran malas personas, y personas malvadas, originalmente eran malvados, pero cuando la salvación de Dios llega a ellos, se convierten en buenas personas. Es como decir: esta persona, este lugar, donde originalmente crecían espinos y abrojos, inesperadamente crecen arrayanes y cipreses. Es decir, originalmente nosotros, sin la palabra de Dios, la salvación de Dios, antes de que llegara a nosotros el Padre Celestial Jehová, el Evangelio de su Hijo, antes de que llegara a nosotros, éramos como espinos, malas personas como los espinos, que hicieron muchas cosas malas. Pero la salvación del Señor Cristo, el Evangelio del Señor, antes de venir, y después, nos convertimos en una nueva creación, convirtiéndonos en personas buenas, como los cipreses y los arrayanes. Esto cumple precisamente lo que Dios dijo: el ciprés reemplazará, crecerá en lugar de los espinos, el arrayán crecerá en lugar de los abrojos. Todo esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Es decir, toda la humanidad es como gente mala, todos son pecadores, al igual que los espinos y los abrojos. Pero la palabra de Dios desciende del cielo, a través de lo que se llama el sol, día y noche, emitiendo palabras. Por lo que muchas personas, que originalmente eran espinos y abrojos, pero aceptaron la semilla de la nueva vida, aceptaron la semilla del arrayán, aceptaron la semilla del ciprés, y crecieron como cipreses y arrayanes. Esto significa que aquellos que originalmente eran espíritus pecaminosos, que hacían todo tipo de maldad, hijos de los peores pecadores, que hacían todo tipo de maldad, los peores pecadores, pero, al aceptar la salvación, finalmente, aquellos que originalmente eran los peores pecadores, se convirtieron en personas justas y buenas, en personas que pertenecen a Dios y a Cristo. Esto es lo que Dios dice: sus pensamientos son más altos que los pensamientos de los hombres, sus caminos son más altos que los caminos de los hombres. Los caminos de Dios y los pensamientos de Dios es a través del Evangelio y de la salvación que las personas cambian para ser una nueva creación y ser nacidos del Espíritu. Originalmente, el ser humano es pecador, pero 1/3 de las personas escucharon la salvación y se convirtieron en personas justas. Este es el camino de Dios. Este es el pensamiento de Dios. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.